Uno de los temas que se metió profundamente en esta campaña electoral 2014 es el de la educación. Y por eso hoy tenemos en el living del Observador TV a un referente de la enseñanza, Germán Rama, ex director de Educación Pública, tuvo este cargo durante la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti y fue autor de la última gran reforma de la enseñanza. Por eso, para hablar de educación y de otros temas, lo recibimos. Germán, buen día. Buen día. Con mucho gusto de estar con ustedes nuevamente. Bienvenido. Usted hoy está viviendo algunos meses en Montevideo y otros en México, ¿verdad? Claro, porque mi esposa fue contratada por Naciones Unidas, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, que tiene una sede importante en Santiago de Chile y otra sede para toda América Central en México. Bien. Y mi esposa es economista. Pero estos meses de campaña más caliente los vive acá. Claro, hace 2 meses que estoy acá, evidentemente. Mi país me preocupa siempre. Sí, sí, y aparte va a ir a votar. Por supuesto, por supuesto. Germán, a ver, ¿qué tipo de actividad política está teniendo? Bueno, no tengo una actividad muy intensa porque no soy continuo, pero evidentemente trabajo con interés con Pedro, algunas observaciones y cosas, y además hay análisis de datos y de problemas que tiene el país que son muy fuertes. Y si bien usted está colaborando con el Partido Colorado, como dice usted, ¿participó de la construcción del programa en materia educativa? Bueno, no, porque eso fue una labor de una comisión que yo estaba en México, no podía estar participando todo el tiempo. Bien, o sea que asesora. Asesor, ¿no? Bien. ¿Cómo está viendo el debate sobre la educación? Bueno, yo diría que está muy pobre el debate. Ajá. Porque el punto de partida es el siguiente. Si uno dice, bueno, vamos a empezar por una cosa muy clara y directa. Si usted va a Suiza, como fue el señor Valle Ordóñez y miró, y después de eso volvió y que levantó 18 liceos departamentales en 1912, mandando los laboratorios en carretas de bueyes, como Melo. Fíjese lo que significaba de hacer. Bueno, hoy día el punto que dice, bueno, ¿qué está pasando? Si yo tomo otra vez Suiza y digo, egresan de la educación media, técnica o secundaria, de 6 años, de jornada completa, no tenga duda, que nosotros establecimos en escuelas primarias, logramos hacer 104 escuelas, edificios nuevos, y después se llegaron hasta 200 escuelas en total, pero son 1.150 escuelas públicas de ciudad. Claro. O sea que han pasado, que nosotros empezamos en esto en 1997, aquí hasta ahora no se ha avanzado demasiado. Usted no ve edificios, construcción de tantas escuelas por ahí. Entonces, el país nuestro es un país que está retrasándose, ha sido terrible. Y entonces, ¿usted qué tiene? ¿Cuántos egresan de la educación media, técnica o secundaria en el Uruguay? Y egresan menos del 50%, 47%, 46%, 45%. ¿Cuánto egresan en los países desarrollados? Y bueno, de 90% para arriba, 85% para arriba. Entonces, usted tiene que el piso para moverse en el mundo actual moderno es la preescolar, la escolar y la media, la educación media técnica o secundaria general. Y nosotros fuimos para atrás, en un momento en que el Producto Bruto del Uruguay se incrementó en 50%. ¿Y la educación? ¿A dónde fue? ¿Cuáles fueron las principales flaquezas del gobierno de Mujica? Bueno, la primera flaqueza que uno puede decir es que no hubo una política clara sobre educación. Tampoco hicieron nada, es una cosa terrible, que fue esa huelga de los maestros, de un sector de los maestros, que quitó de 30 días de clases a los chiquilines. Eso es un genocidio, ¿no? ¿Usted sabe lo que dejaron a los niños sin clases? Es una cosa terrible. ¿Y qué cosas piensa que el Frente Amplio en estos 10 años rescató de su reforma? Bueno, algunas cosas se las agarró, pero no las continuó a la velocidad que puede insistir. Vuelvo a insistirle. Estando presidente el doctor Sanguinetti, yo fui, con mis relaciones que venían de años atrás y demás, que éramos relaciones que eran más intelectual que política permanente,
Yo fui y le compliqué en la gravedad la situación de atraso del Uruguay en el año 1996-97, empecé a hablar con él de esto. Y le dije, hay que llevar a este país a un país europeo. Usted ha sido siempre en Europa y demás, y Estados Unidos también, y tenemos que llevar a la jornada completa. No hay otra. Las escuelas en adelante, no hay otra que eso. No hay país avanzado en este momento que no tenga escuelas de doble jornada con comida a mediodía. No hay otra. Don Julio apoyó fuertemente y entonces salimos a tomar préstamos en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano y conseguimos $100 millones para construir 100 escuelas de tiempo completo. Y después se empezó lentamente, desde el año 2000 hasta este año 2014, ¿no? Ajá. Que no se construyeron 100 escuelas. Pero el deterioro... Hay 200 escuelas. ¿Y sabe cuántas son las escuelas urbanas? 1.250 escuelas. ¿El deterioro de la enseñanza en Uruguay es pura responsabilidad del Frente Amplio? Mire, yo lo que le puedo decir es lo siguiente. Hay un ciclo de ascenso que corresponde en los últimos años de la década. Y hay una crisis posterior. Evidentemente, los 2 años del gobierno Frente Amplista no han deparado nada. Mire usted otro concepto. Existe en el mundo una prueba llamada PISA, que es una prueba altamente reconocida. Y los países, yo qué sé, Finlandia, cuando vio que había bajado 5 puntos, el primer ministro y todos se reunieron porque eso era vital. Acá se olvidaron. Sí, acá cuando llegan esos resultados últimamente que son malos, se encienden las alarmas al principio. Y después se van. Y después usted dice que pues no se hace casi nada. No se hace nada. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Cuántas escuelas de tiempo completo se levantaron? ¿Dónde ven construcciones de escuelas? En cantidades. Vuelvo a insistirle. Las escuelas urbanas del Uruguay, porque las rurales es otro problema de escasez de niños y demás, en las urbanas son 1.200 escuelas. ¿Cuántas se construyeron de tiempo completo? Se llegó a 200. Pero hombre, empezamos nosotros en el año 1997, estamos en el año 2014. Son 17 años para sacar 200 escuelas de tiempo completo. Rama, ¿qué opina del programa educativo del Partido Nacional, ese que elaboró Pablo da Silveira junto a otros integrantes del equipo? No creo que sea un tema fundamental para mí eso, porque... Pero usted es un referente, está bueno tener su opinión. Bueno, pero yo le diría, vamos a ver cuáles son los problemas de la educación, más importante que todo. Pero ¿no le parece que ese programa es un programa con estilo chileno en materia educativa? Mire, el estilo chileno depende si es en la época de Pinochet o es en las épocas posteriores en Chile. Evidentemente, la actual presidenta no se parece para nada a Pinochet. Claro. Ni cuál fue la política de educación. Chile tenía mucho más retraso que Uruguay. Ha mejorado especialmente con los gobiernos de la democracia cristiana que está allí. Pero, y han hecho muchos esfuerzos en las zonas, en las provincias, en las zonas rurales y demás. Han hecho en tal sentido. Y hoy tienen mejores resultados que Uruguay, sepa usted. Y eso que tiene una población con importantes sectores indígenas, con una población con esa loca geografía que es hasta el polo, del desierto hasta el polo, con muchas dificultades por lo que es la naturaleza, y Uruguay ha quedado atrás. Vuelvo a insistirle, en las pruebas PISA hay en total 55 países que van a las pruebas PISA. Nosotros estamos en el 5º lugar, empezando desde abajo. Escúcheme, es una vergüenza nacional eso. Germán, usted ha sido crítico con el plan Ceibal, algo que tuvo aprobación en todos lados y en todas las tiendas. Con el paso del tiempo, ¿le parece que el tiempo le dio la razón a usted o no? Mire, el punto fundamental es este. Usted necesita, vamos a entender cómo tiene que ser la educación. La educación tiene que empezar desde los 4 años, nosotros pusimos 5 años, fue una ley que con el doctor Sanguinetti lo llevamos a cabo, que ahí pusimos, en vez de 6 años, 7 años de clases. Iniciamos el sistema de escuela de tiempo completo. Vuelvo a insistirle, hay 1.200 escuelas urbanas y no se han construido nada más que 200 de tiempo completo. Nosotros hicimos 100 en 3 años.
En 14 años se hicieron 100. Pero hablando de este plan, del plan Ceibal, que ha sido insignia del Frente Amplio, que usted lo criticó, ¿qué dice ahora que ya pasaron varios años? Bueno, el árbol se mide por sus frutos, ¿no? Y entonces usted tiene lo siguiente. ¿Y no cree que dio frutos ese árbol? No, es muy claro. Los frutos usted los toma en las pruebas PISA. Y entonces Uruguay viene retrocediendo. Está en el 5.º lugar empezando desde abajo, escúcheme. Son 55 países, es un disparate lo que ha pasado. Entonces no me hablen de discursos, háblenme de resultados que prueban las pruebas PISA, que son pruebas intocables. ¿Pero no es algo recontra inclusivo que todos los niños tengan su PC? ¿Tienen? ¿Que tengan su PC, su computadora? Mire, yo he vivido en Francia, he sido profesor allí, he tenido mis hijos estudiando allí, y no en las escuelas, sino en la computadora. La computadora la ponen en la educación media, nunca en la educación primaria. Eso es una cosa que inventaron acá, que inventó un candidato a la presidencia actualmente, que fue incitado por el señor Bush a tal cosa. Pero los ayuda a estudiar. ¿Qué? A los niños los ayuda a estudiar esa computadora. No se demostró en las pruebas PISA, ¿sabe? Usted con las computadoras no mejoró el nivel educativo en Uruguay. Usted tiene un sistema de pruebas internacionales impecables, que son las pruebas PISA, que nadie las discute. Vuelvo a insistirle, Uruguay no está entre los primeros 5, está en el 5.º empezando de abajo, o sea, está empezando de abajo, en 55. A ver, ¿qué tiene de diferente el programa educativo de los colorados? Bueno, ahí a través de, por lo menos yo he tenido alguna intervención allí, de que era indispensable llevar las escuelas de tiempo completo, es decir, como están en los países desarrollados, hay que tener de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Usted no sé si es bueno que la población sepa que Uruguay ha perdido 8.000 niños, 8.000 nacimientos menos, porque hay una disminución de natalidad muy importante, que es muy importante porque hemos bajado de tener 50 y tantos mil niños a 45.000 niños, con lo cual no es la reposición de la población, sería preocupante en cualquier gobierno eso. Entonces, yo le diría que hemos retrocedido, esa es la verdad. Si usted lo compara, mire, hoy en las pruebas PISA, yo vuelvo a insistir, pues estas pruebas las acepta Inglaterra, la Unión Soviética, China, no hay sesgo político ahí, todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿qué nos da esas pruebas? Que hemos entrado hacia el final de la cola. ¿Cómo evalúa el hecho de que los sindicatos participen del gobierno? Mire, no tiene sentido. Vamos a entendernos. Eso fue un invento del presidente, candidato a presidente actual del Frente Amplio, cuando era presidente. Yo no conozco ningún país desarrollado, en ningún país europeo, ningún país de desarrollo como pueden ser Australia, Nueva Zelanda, que los sindicatos estén en la dirección de la educación. No conozco ninguno. ¿Por qué no lo hacen? Porque hay una cosa en la vida, que usted está acá en una organización, alguien es el jefe, otros tienen responsabilidades. No es el sindicato el que lo maneja. ¿No es así? O sea que la experiencia ha sido negativa para usted. Pero pues sin duda, sin duda, sin duda. Porque yo le insisto, la educación tiene que ser los que el país, a través de su parlamento, elija un consejo que tenga en virtud de sus méritos y sus conocimientos a cargo de la educación. Y no tiene nada que ver con el sindicato ni con el partido. Porque también puede decir, ¿por qué no están delegados los partidos en el Consejo Directivo Central de Educación Pública? Sería un disparate, ¿no? En una segunda vuelta entre Vázquez y Lacalle Pou, ¿no duda en votar al candidato blanco? No. ¿Qué? ¿Vota a Lacalle Pou usted en segunda vuelta? No, yo voy a votar por Bordaberry. No, pero en una eventual segunda vuelta entre Vázquez y Lacalle Pou. No lo he planteado. No se lo ha planteado. Y va a estar acá, aparte. Hoy estoy acá, sí, estoy acá. Es decir, yo tengo mis meses de permanencia aquí, no soy el ocupado permanente en México, pero me invitan, tengo conferencias en República Dominicana, en varios lados, y mi esposa está contratada allí. ¿Cuál es el país modelo en materia educativa? ¿En qué espejo nos tendríamos que mirar?
Bueno, hay varios espejos que se pueden ver. Yo le digo siempre esto. El señor Valle de Ordóñez, cuando se fue después de la primera presidencia, estuvo en Suiza y observó Suiza con mucho cuidado. Con lo cual vino la segunda presidencia y creó los liceos departamentales en el año 1912, escúcheme. Y en el año 1912 crearon en cada una de las capitales departamentales un liceo. Y hubo que mandar en carretas, como hasta Melo, los laboratorios que compraron en Francia y las mapotecas. Yo llegué a conocer las mapotecas en francés en la escuela pública de mi barrio, para decirle cómo era. Y se hizo un esfuerzo, así después de un país que había tenido una revolución sangrienta, espantosa y guerra espantosa, la guerra del 1904. Era un país que decía, vamos a educarlo porque esa es la forma de hacer un país chico como el Uruguay, a tener una gran fuerza en la riqueza intelectual de su población. Ese era el modelo en aquella época, Suiza. ¿Y hoy el ejemplo a seguir cuál es? Y bueno, podemos volver a ver a Suiza tranquilamente, sí. Porque al fin y al cabo, cuando usted mira las pruebas PISA en el mundo, usted tiene en estos momentos los asiáticos, entró China y demás, Shanghái y demás, que es claro, esto es una cultura, esto es una situación que la dejo de lado, por parte especial, y además la primera vez. No sé cómo son las autorizaciones, las libertades, etc. Pero después usted tiene que en los países en Europa más destacados, uno sigue siendo Suiza. Y en América del Sur, ¿quién está haciendo las cosas bien? Bueno, ha habido cambios importantes. Cuando el presidente Fernando Cardoso, era el presidente cuando Fernando Cardoso era el presidente, lanzó la Bolsa Escola, que le daba dinero a los niños que mandaban a la escuela, que no nos mandaban a pedir limosna. Y hicieron una gran transformación. Y ahora le digo lo siguiente. La tasa de egresos de la educación media que tiene Brasil está ganando Uruguay, que es un hecho un tanto especial eso. Rama, Tabaré Vázquez insistió en la idea de, o si él llega al gobierno, insistió en la idea de otorgar bonos a familias que no puedan acceder a la enseñanza privada para que sus hijos puedan ir a un colegio privado. Bonos que obviamente se obtendrían de acuerdo a buenas calificaciones, a nivel óptimo de aprendizaje. ¿Qué opina de esto? Bueno, yo no entiendo muy bien esto porque, ¿cómo le puedo decir? Si el señor Tabaré Vázquez espera ser presidente, lo que él tiene que hacer es conseguir que la educación pública sea de primer nivel. No mandar a estudiarlos afuera de la educación pública. Es un tanto extraño, porque quiere decir que supone que la educación pública tiene que ser mala siempre. Yo, al contrario, he sido director de la educación pública y hemos tenido entre 1995 y 2000 las mejores pruebas internacionales. Y hemos establecido, cosa que no había, 6 institutos de formación de profesores de educación media en el interior del país. ¿Usted sabía que no había profesores de matemáticas en todo el interior del país prácticamente en el año 95? Que solamente había 12% de profesores titulados, que eran fundamentalmente los de Canelones, que iban de Montevideo a Canelones a San José. Y usted no tenía profesores. Y entonces, la mitad del país o más de la mitad del país estaba excluido. Y nosotros levantamos en Salto, en Rivera, en Maldonado, en Canelones, en la playa, en el balneario, en Colonia y en Florida. No se habían creado centros para formar profesores nunca en la historia del Uruguay. Y ahora solamente quedan profesores no diplomados, que son 14%, y eran 85% que no eran diplomados. Germán, muchas gracias por visitarnos hoy. Mucho gusto. Muy amable. Con mucho gusto. Que la Comisión Económica para América Latina, que tiene una sede importante en Santiago de Chile y otra sede para toda América Central en México. Bien. Y mi esposa es economista. Pero estos meses de campaña más caliente los vive acá. Claro, hace 2 meses que estoy acá, evidentemente. Mi país me preocupa siempre. Sí, sí, y aparte va a ir a votar. Por supuesto, por supuesto. Germán, a ver, ¿qué tipo de actividad política está teniendo? Bueno, no tengo una actividad muy intensa porque no soy continuo, pero evidentemente trabajo con interés con Pedro, algunas observaciones y cosas. Y además hay análisis de datos y de problemas que tiene el país que son muy fuertes.
Y si bien usted está colaborando con el Partido Colorado, como dice usted, ¿participó de la construcción del programa en materia educativa? Bueno, no, porque eso fue una labor de una comisión que yo estaba en México, no podía estar participando todo el tiempo. Bien, o sea que asesora. Asesoro, ¿no? Bien. ¿Cómo está viendo el debate sobre la educación? Bueno, yo diría que está muy pobre el debate. Ajá. Porque el punto de partida es el siguiente. Uno de los temas que se metió profundamente en esta campaña electoral 2014 es el de la educación. Y por eso hoy tenemos en el living del Observador TV a un referente de la enseñanza, Germán Rama, ex director de Educación Pública, tuvo este cargo durante la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti y fue autor de la última gran reforma de la enseñanza. Por eso, para hablar de educación y de otros temas, lo recibimos. Germán, buen día. Buen día. Con mucho gusto de estar con ustedes nuevamente. Bienvenido. Usted hoy está viviendo algunos meses en Montevideo y otros en México, ¿verdad? Claro, porque mi esposa fue contratada por Naciones Unidas, la CEPAL. Nosotros establecimos en escuelas primarias, logramos hacer 104 escuelas, edificios nuevos, y después se llegaron hasta 200 escuelas en total. Pero son 1.150 escuelas públicas de ciudad. Claro. O sea que han pasado, que nosotros empezamos en esto en 1997, aquí hasta ahora no se ha avanzado demasiado. Usted no ve edificios, construcción de tantas escuelas por ahí. Entonces, el país nuestro es un país que está retrasándose, ha sido terrible. Y entonces, ¿usted qué tiene? ¿Cuántos egresan de la educación media, técnica o secundaria? Si uno dice, bueno, vamos a empezar por una cosa muy clara y directa. Si usted va a Suiza, como fue el señor Valle Ordóñez, y miró, y después de eso volvió y que levantó 18 liceos departamentales en 1912, mandando los laboratorios en carretas de bueyes, como Melo. Fíjese lo que significaba de hacer. Bueno, hoy día el punto que dice, bueno, ¿qué está pasando? Si yo tomo otra vez Suiza y digo, egresan de la educación media, técnica o secundaria, de 6 años, de jornada completa, no tenga duda. Que